La oveja y el perro lobo. En una pradera, habitada por un rebaño de ovejas, vivía una oveja particularmente curiosa y valiente llamada Lana. Disfrutaba de explorar las colinas y los valles, siempre buscando aventuras más allá de los límites que su pastor, un anciano sabio y bondadoso, había establecido. El rebaño vivía en paz, protegido por Balto, un perro pastor leal y valiente que nunca había fallado en mantener a salvo a las ovejas de cualquier peligro. Un día, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos de oro y púrpura, una figura solitaria apareció en el horizonte. Era un lobo, al que llamaremos Sombra. Tenía una peculiaridad: había crecido entre los hombres y aprendido sus maneras, especialmente las de los perros pastores. Cansado de la vida solitaria del bosque y atraído por la curiosidad, había decidido acercarse al rebaño no con intención de cazar, sino con el deseo de formar parte de él, de entender esa paz y comunidad que veía desde la distancia. Consciente de su naturaleza y apariencia, y sabiendo que sería rechazado o atacado al intentar acercarse, ideó un plan. Encontró una vieja piel de oveja abandonada por el campo, restos de un invierno pasado, y con cuidado se cubrió con ella, disfrazándose de oveja. Así camuflado, se unió al rebaño bajo la luz crepuscular, pasando desapercibido ante los ojos del pastor y de Balto, quienes ya se retiraban a descansar, confiados en la tranquilidad de la noche. Lana, siempre curiosa, fue la primera en notar algo inusual en la nueva oveja. Aunque su apariencia era convincente, había algo en la forma de moverse, en su mirada, que no era del todo ovino. Sin embargo, en lugar de alertar a Balto, sintió curiosidad por este extraño nuevo miembro del rebaño. Durante días, Sombra aprendió a vivir entre las ovejas, adaptándose a sus maneras, comiendo pasto, aunque su naturaleza preferiría carne, y moviéndose con ellas. Su presencia era, por ahora, un secreto solo conocido por Lana, quien había decidido acercarse y entablar una extraña amistad. En sus conversaciones, el lobo compartía historias del bosque, de las estrellas y de la libertad de correr por vastos paisajes sin cercas ni límites. La oveja, a cambio, le hablaba de la comunidad, del cuidado mutuo y de la seguridad que venía de formar parte de un rebaño. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando un verdadero peligro acechó. Unos cazadores, atraídos por la fama del valiente Balto y el rebaño aparentemente indefenso, decidieron atacar en la oscuridad de la noche. Fue entonces cuando la naturaleza de Sombra se reveló no a través de la violencia esperada de un lobo, sino a través del coraje y la astucia. Usando su conocimiento del terreno y su fuerza, logró liderar a las ovejas a un escondite seguro, mientras Balto enfrentaba a los cazadores, distrayéndolos el tiempo suficiente para que el rebaño escapara. Cuando el peligro pasó y el rebaño se reunió una vez más bajo la luz del amanecer, la verdad sobre Sombra se reveló. Sin embargo, en lugar del miedo o el rechazo que esperaba, encontró comprensión y agradecimiento. El pastor, al darse cuenta de lo sucedido, reconoció la valentía y el cambio en el corazón de Sombra, declarando que no importaba su origen o naturaleza, sino las acciones y el valor de su corazón. Tras el incidente con los cazadores, la atmósfera en el prado cambió. Las ovejas, que antes veían a Sombra con recelo y miedo a lo desconocido, comenzaron a verlo con nuevos ojos. La curiosidad reemplazó al miedo, y lo que antes era un silencioso rechazo se transformó en una cautelosa aceptación. Balto, el perro pastor, que había sido el más desconfiado, ahora caminaba con una nueva camaradería al lado de Sombra. Reconoció en él no a un enemigo, sino a un aliado, un protector que compartía su inquebrantable determinación por salvaguardar el rebaño. El anciano pastor, testigo de esta transformación, decidió compartir esta historia con los aldeanos cercanos. La noticia de un lobo que protegía a un rebaño de ovejas en lugar de amenazarlo se esparció como el viento de otoño, llevando consigo mensajes de unidad y comprensión. La historia se convirtió en un símbolo de que la coexistencia pacífica, incluso entre los más improbables, no solo era posible sino poderosa. Sin embargo, la paz encontrada en el prado no estaba destinada a ser inquebrantable. Un día, un grupo de lobos, atraídos por el olor de Sombra pero confundidos por su comportamiento, se acercaron al rebaño. La presencia del lobo entre las ovejas no solo era una anomalía,
Era una traición a su naturaleza salvaje, a sus ojos. Liderados por un lobo de pelaje oscuro como la noche, llamado Garra, confrontaron el lobo, exigiéndole explicaciones por su incomprensible lealtad a las ovejas. Se encontró en una encrucijada. Por un lado, estaba su nuevo hogar, un lugar donde había encontrado aceptación, amistad y un propósito. Por otro, estaba su pasado, su herencia salvaje y la llamada de la sangre. La confrontación era inevitable. La tensión creció en el prado, y las ovejas, temerosas una vez más, se agruparon cerca de Balto y el pastor, observando. Sombra, de pie frente a Garra y los suyos, sintió el peso de su decisión. Pero su corazón ya había elegido. Habló entonces, no con palabras, pues los lobos no hablan el idioma de los hombres ni de las ovejas, sino con gestos y acciones, demostrando su resolución de proteger al rebaño, incluso frente a su propia especie. Lo que siguió fue una danza de poder y astucia. Sombra, con la ayuda de Balto, enfrentó a el otro lobo, no con la intención de herir, sino de demostrar que su lugar estaba allí, con el rebaño, y que su lealtad no era una debilidad, sino su mayor fuerza. El enfrentamiento culminó no con un vencedor claro, sino con un entendimiento tácito. Garra, aunque no completamente convencido, reconoció su determinación y con un último gruñido que cargaba un respeto renuente, se retiró con su manada a las sombras del bosque. El rebaño, una vez más a salvo, se acercó a Sombra, rodeándolo en un círculo de aceptación y gratitud. Lana, la primera en acercarse, rozó su lana contra el pelaje de Sombra en un gesto de amistad y confianza. El pastor, observando la escena, sonrió con una sabiduría que venía de años de vivir en armonía con la naturaleza. Sabía que la verdadera lección de esta historia era que la familia no siempre es de sangre, a veces es de espíritu. Y así la vida continuó en el prado. Una vez un solitario lobo había encontrado un hogar entre las ovejas, un perro pastor y un anciano sabio. Había desafiado las normas de la naturaleza y en su lugar había tejido una nueva realidad basada en la comprensión, la aceptación y el amor. La historia se convirtió en una leyenda, una que se contaría en las noches frías de invierno y en los días cálidos de verano, recordando a todos que, a veces, la verdadera naturaleza de un ser se revela no en la soledad de la independencia, sino en la riqueza de la comunidad.